Buenos días, cumpliendo con una de las actividades del módulo 3 del eje transversal 2, Desarrollo Personal 2. Voy a entonces a comenzar el video sobre la exposición corta sobre la temática seleccionada, que es el orador, características del orador y aspectos que tiene que tomar en cuenta el abogado como orador a la hora de un juicio, a la hora de un caso, ante tribunales, ante organismos competentes. ¿Qué es el orador? El orador es la persona que habla ante un público, ante un escenario, ante una cantidad de personas que esperan escucharlo, escuchar su mensaje, escuchar su exposición, su temática. En este caso el orador se sirve de la oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de elocuencia, de hablar con elocuencia. ¿Y qué es la elocuencia? La elocuencia es la capacidad de persuadir, de llegar, de transmitir esa información, ese contenido, ese mensaje que espera llegar a esa cantidad de clientes, esa cantidad de personas, esa cantidad de individuos que esperan escuchar ese contenido sobre ese mensaje o sobre esa exposición. ¿Cuáles son las características del orador? Son muchas características de un orador, pero voy a tomar en cuenta 10 o 12 de las más resaltantes, más importantes y que tienen que ver mucho también directamente con la profesión del derecho. En este caso, la primera característica es la presencia. La presencia es muy importante para un orador. Lo que es la vestimenta, la parte física, ocurre lo que es el efecto de halo en términos de psicología. ¿Qué es el efecto de halo? El efecto de halo es la primera impresión o la impresión que tú te llevas de la persona. Por lo tanto, entonces la vestimenta es un aspecto importante. ¿Okay? Lo que es la parte de la postura erguida, en este caso del orador, de esa persona que está exponiendo o exponente. Más que todo con la vestimenta se muestra esa seguridad, esa confianza, ese aplomo que tiene esa persona. Por lo tanto, esta característica es muy importante y que todo abogado, por supuesto, tiene que tener presente. En este caso, ante tribunales, por supuesto que es exigido lo que es uso del paltó y de flu. Pero en un organismo competente, una institución, todo abogado tiene que tener esa presencia, esa vestimenta impecable, que se haga notar. La segunda característica es la preparación. El orador tiene que estar preparado, tiene que tener conocimiento del tema que va a transmitir, que va a emitir, que le va a llegar a esa cantidad de personas, ese dominio de ese tema. ¿Por qué? Porque a través de ese discurso fluido que él tenga, él va a demostrar ese conocimiento de esa temática, de esa preparación que tiene. ¿Okay? Otra característica es la práctica. En la parte privada, de repente esa persona tiene que ensayar, tiene que practicar los gestos, practicar el tono de voz, el ritmo, es decir, el movimiento para cuando vaya a exponer o cuando vaya a defender ese aspecto o esa temática. Muy importante entonces la práctica. Otra característica es la credibilidad, es decir, lo que él transmite, lo que él vaya a exponer, tiene que ser creíble, es decir, tiene que ser objetivo, tiene que ser real, tiene que ser fructífero. No va a exponer algo inventado, algo no real, no, tiene que ser algo objetivo, algo creíble para la cantidad de personas que esperan ese contenido, esperan esa información. En este caso, en términos de derecho, por supuesto que el juez, en este caso la cantidad de personas que estarían presentes, entonces estarían expresando, estarían entonces percibiendo ese aspecto creíble, es decir, que sea real. La dicción es muy importante porque el uso de las consonantes, de las vocales, es muy importante entonces que el ponente, en este caso el orador, la utilice correctamente, es decir, que sea clara, que sea precisa, que esa pronunciación sea la correcta. Otra característica es el vocabulario que tiene que ser fluido, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser sencillo. Claro, eso va a depender también del escenario o depender de la cantidad de personas que esperan el mensaje, esperan la información. Entonces, por lo tanto, él tiene que utilizar un vocabulario consono, sencillo. Si todas las personas que están ahí son profesionales técnicos, por supuesto que el orador tiene que manejar un vocabulario técnico, es decir, utilizar los términos de las palabras técnicas. En este caso, si es un abogado, serían entonces las palabras, el término jurídico. Otra característica muy importante es el ritmo. El ritmo es la dinámica de la exposición, es decir, cómo se desenvuelve en el escenario, esa agilidad que tenga, no ser estático en el escenario, sino ser dinámico. ¿Okay? Entonces es muy importante entonces lo que es el ritmo
en cuanto a la parte del orador. Tiene que utilizar, más que todo hoy día, se utilizan las técnicas audiovisuales y digitales, y eso le da ese realce, le da ese peso, le da ese soporte a la exposición o a la información que se esté exponiendo o se esté emitiendo. Otro aspecto, otra característica muy importante es la argumentación, es decir, que el contenido, lo que se está expresando, como se tiene mucha relación con un anterior, tiene que ser consistente, es decir, del contenido, de la información, de los fragmentos que se esté expresando, que se esté emitiendo. Por lo tanto, entonces, tiene que estar sustentado, más que todo en teoría, tiene que estar sustentado en la parte de abogacía legalmente, siguiendo entonces, ¿verdad?, lo que es la pirámide de Kelsen, lo que es la constitución, las leyes orgánicas, leyes normales, los reglamentos y por último las ordenanzas, los decretos, etc. Entonces tiene que haber entonces una argumentación, una fundamentación de lo que está exponiendo. A veces basado entonces en algunas teorías, algunos postulados, tener bases para poder desarrollar eso. Otra característica muy importante es la gestualidad, es decir, que son los gestos, los movimientos. Eso favorece la empatía, favorece entonces esa confianza del orador o de este caso del ponente. Utilizar en forma correcta entonces se verá la parte de los gestos, porque si no se utilizan bien, entonces por lo tanto entonces pasan a ser una distracción o se contradicen la información o el contenido que se quiere expresar, en este caso el orador. Y una última característica sería entonces el contacto visual y verbal, muy importante entonces ver a las personas que están en el auditorio, que están entonces en el escenario, en el ambiente, en el lugar, en el aula, y por supuesto entonces la parte verbal, la comunicación verbal, dependiendo entonces también de la temática y del sitio donde estemos exponiendo o donde se esté expresando la idea. De estas características, ¿cuáles son más importantes en la parte del derecho? Bueno, son muy importantes estas cualidades, esas características del orador en la parte de la abogacía o el derecho, porque permite aceptar las ideas y resolver las controversias. También para el abogado permite disminuir o reducir el valor de los argumentos. También le permite entonces al abogado o al profesional de derecho tener un pensamiento estratégico, es decir, aplicar las estrategias consistentes basadas en lo que es la parte del poder, planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar. Le permite la seguridad, la confianza en sí mismo, el aplomo que tiene que tener entonces el profesional del derecho a través de un buen discurso o a través de estas características que tiene que tener presente cuando entonces es un orador como tal. Le permite entonces la interdisciplinaridad, que recuerden que el derecho no es una sola carrera, sino que ella permite el enlace con otras ramas, por ejemplo la antropología, lo que es la medicina, las relaciones industriales o talento humano hoy día, lo que es la administración, la economía, la parte de la religión, hasta la misma política. Y por supuesto que es muy importante todas estas cualidades en la parte del derecho, en la rama del derecho que todo abogado tiene que aplicar, ya sea en un tribunal o un caso, una institución, un organismo público, como tal. Cierra entonces la exposición con un fragmento de Homero, vamos a decir que es un pasaje que dice lo siguiente: Néstor, suave en el hablar, elocuente orador de los pillos, de cuya boca las palabras fluían más dulces que la miel. Bueno, es todo, profesor. Espero haber cumplido con la actividad del módulo 3 en cuanto a la parte de la exposición corta sobre una temática que tenga que ver con el módulo 1 y 2. Y por supuesto que lo enfoqué muy al derecho, al profesional del derecho, porque es lo que estamos más que todo involucrados, y nosotros por supuesto que tenemos que utilizarlo y lo vamos a aplicar siempre, permanentemente, mientras estemos vivos y estemos ejerciendo la carrera. Tenemos que ser unos buenos oradores para estar presente y cumplir con nuestra misión y objeto en la sociedad, que es cumplimiento de las leyes, como lo establece entonces nuestro código de ética y afines. Gracias.